Señora Presidenta en funciones, señor secretario, hemos escuchado con atención su intervención en este recinto legislativo. Al mismo tiempo, hemos iniciado desde hace algunos días en el Grupo Parlamentario del PRI el análisis del paquete económico enviado a esta soberanía. Destaco su conocimiento como responsable de las finanzas públicas, también su convocatoria para entablar un diálogo constructivo con todos los miembros integrantes de esta Cámara de Diputados. Reconozco que la bancada de Morena y sus aliados cuentan con la mayoría para aprobar el paquete económico en los términos enviados. Sin embargo, confío que el ejercicio que se inicia este día marque un antes y un después ante la posibilidad de llevar a cabo un análisis serio, con plena apertura, que dé paso a la construcción razonada de alternativas y de propuestas en favor de México. En un esfuerzo de síntesis, secretario, voy a abordar mis preguntas en torno a 3 rubros. Primero, preocupaciones en torno a las premisas macroeconómicas que considera el proyecto. Segundo, con algunas consideraciones en materia de ingresos, de su viabilidad y de su efectividad. Y tercero, cuál es el destino y la calidad del ejercicio del gasto. En el marco macroeconómico, no quedan claras las razones para el optimismo desmedido en cuanto al crecimiento del PIB, los ingresos tributarios o la producción del petróleo. Por el contrario, como aquí se ha dicho, si la economía crece por debajo del punto medio estimado en al menos un punto, la caída de ingresos tributarios sería de 0.14 puntos del PIB, lo que indica lo endeble de las estimaciones del ingreso, que son punto de partida para aprobar el presupuesto. Me gustaría, secretario, que nos ampliara en qué basa sus estimaciones. En materia de ingresos, efectivamente, se anuncia la creación de un régimen simplificado de confianza y algunos ajustes en la legislación fiscal. Aplaudimos que se busque facilitar y mejorar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Sin embargo, podría la propuesta quedarse corta, tanto en sus alcances como en su efectividad. Y en ese sentido, secretario, me gustaría que nos compartiera cómo espera recaudar precisamente o llegar a la meta de su propuesta y, de no tener éxito, cómo piensa compensar estos ingresos. ¿O acaso se seguirá exprimiendo a los contribuyentes cautivos? Por otro lado, hoy sacar una cita y darse de alta para pagar impuestos puede llevar incluso hasta más de 3 semanas para conseguirlo. ¿Qué ha hecho la Secretaría para facilitar efectivamente el cumplimiento oportuno de los contribuyentes? ¿Qué tanto se ha avanzado para migrar servicios de atención presencial a por procesos de automatización? Y finalmente, en materia de ingresos, no puedo dejar de mencionar la delicada situación de Pemex, que como empresa productiva del Estado ha financiado por décadas a las finanzas públicas. Hoy esto ya cambió. Por el contrario, tal parece que actualmente son las finanzas públicas las que financian a Pemex. Retomaría sus palabras expresadas hace algunos días en el Senado. Concluya, por favor, diputada Blanca María del Socorro. Gracias, Presidenta. Estoy terminando esta parte. Recordaría sus palabras en el Senado de la República en relación con lo que Pemex nos aporta y lo que le aportamos a Pemex. Por obvio de tiempo no puedo explicar el planteamiento, pero sí me gustaría preguntarle si acaso no es el momento de que efectivamente en un nuevo marco jurídico podamos permitir la inversión privada o incluso, viendo el bosque, retomar un nuevo tema en relación con el régimen fiscal. Finalmente, y me tocará continuar en la contrarréplica, por supuesto que tenemos preocupaciones, propuestas también en materia de gasto y muchos planteamientos que en las comisiones en los siguientes días habremos de plantear. En espera de sus respuestas y de continuar mi intervención, señor secretario. Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el secretario de Hacienda y Crédito Público, el ciudadano Rogelio Ramírez de la O, para dar respuesta. Muchas gracias, diputada, por esta pregunta muy pertinente, además, porque en efecto pareciera que las estimaciones son optimistas. En realidad, las estimaciones de ingresos en el artículo 1 de la iniciativa que presentamos a esta soberanía son responsables y realistas porque están hechas con base en supuestos sólidos sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas para el próximo año
y van en línea con el comportamiento de los ingresos tributarios en los últimos años. Estamos en una coyuntura en la que apuntalar las fuentes de recuperación es una prioridad de la política económica. Por ello, si bien el paquete fiscal no propone un aumento de tasa de impuestos ni la creación de nuevas contribuciones, se presentan cambios relevantes que fortalecen las herramientas de control y fiscalización del Servicio de Administración Tributaria e incentivan el cumplimiento, promueven la formalidad y fomentan la competitividad y el crecimiento de los negocios. En la miscelánea para 2022 se proponen modificaciones sustanciales a través de ajustes para fortalecer las herramientas de control y fiscalización del SAT y que darán un impulso adicional a los ingresos. Entre estas destacan la obligatoriedad de la carta aporte digital, que permitirá combatir el contrabando de mercancías de hidrocarburos, medidas para evitar planeaciones fiscales a través de fusiones y escisiones en las que no subyace una razón real de negocios, siempre protegiendo aquellas otras prácticas también de fusiones y escisiones que son legítimas. La inclusión de operaciones no objeto en la mecánica de acreditamiento del IVA y mayores controles en el sector maquilador, entre otros. Recordemos que la tasa de evasión global en México es muy alta, pues representa 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto según las últimas estimaciones. Esto significa que aún existe una gran brecha entre el cumplimiento de lo que debe ser y lo que puede ser. La estrategia de combate a la evasión y elusión fiscal ha sido muy exitosa. En ese sentido, para 2022 ya se incorporan en la base gravable las ganancias en recaudación obtenidas en la primera parte de la administración y que han logrado incrementar de manera permanente la recaudación en más de 1 punto porcentual del producto, sin aumentar o crear nuevos impuestos. Esa es la razón precisamente por la cual, cuando cayó la economía a 8.2%, fuera de toda norma, con el récord anterior, la recaudación aumentó en 1.1%. Para 2022 se seguirán materializando los beneficios y las ganancias esperadas de la eficiencia recaudatoria derivadas de las medidas que ya se están implementando en esta administración, tales como la eliminación de la compensación universal, la prohibición de condonar impuestos, la reforma para la economía digital, la tipificación como delito grave de la emisión de facturas apócrifas y operaciones simuladas y las auditorías focalizadas del SAT. Estas últimas han probado ser una estrategia exitosa, ya que solo con auditar a 600 grandes contribuyentes de un padrón de 12,000 se han recuperado de manera directa más de 40,000 millones de pesos en el último año y medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 3 minutos la diputada María del Socorro Alcalá para réplica. Gracias, secretario. Insisto, muchos analistas hablan de que las metas parecen ambiciosas, sin embargo, definitivamente advertimos riesgos, pero le damos el beneficio de la duda. Nos interesa que efectivamente las metas se cumplan. Necesitamos que el gasto efectivamente se priorice. Y en ese sentido, en materia de gasto, le adelantaba hace algunos momentos que tenemos interrogantes y preocupaciones. Efectivamente, el gasto en pensiones se sigue elevando y lo hará más con la incorporación del programa de adultos mayores, el cual, por demás, es justo, pero nos preocupa que en el tiempo su financiamiento, o más aún que su financiamiento, se haga a costa del gasto o de educación o de la niñez o bien de la prevención de la violencia. Muchos sectores, y usted los conoce a detalle, desafortunadamente han seguido siendo recortados y no han logrado resarcir lo que implica las inversiones que se necesitan en estos rubros. Le preguntaría también, algunos de los recortes también en términos reales
al IFETEL, a la COFESE o al INE, ¿se deben acaso por la confrontación que existe entre el presidente con estas instituciones? Y por otro lado, bien ha dicho usted todo lo que tiene que ver con los aumentos en el caso de inversión pública, casi 1 billón de pesos. Sin embargo, y aunque aquí también se ha polemizado en relación con los proyectos emblemáticos del presidente, que tienen razón, tiene todo el derecho de priorizarlos, también creo que existe la obligación de atender el resto de las del país. Y en ese sentido, los recientes desastres naturales que han ocurrido en varios estados del país, sin duda han puesto, digamos que en duda, la efectividad del instrumento que sustituyó al Fonden. ¿Cómo resolveremos, secretario, la tragedia de Tula en Hidalgo? O bien lo que ha sucedido en el Cerro del Chiquihuite en la Ciudad de México, o las viviendas destruidas que se cuentan en miles en los estados de Guerrero, o por el sismo, o los huracanes en Puebla, Veracruz, Jalisco, en fin, ¿cómo hacerlos si los recursos previstos en el proyecto del PEF 2022 resultaran insuficientes? Las asignaciones del ramo 23 para detonar proyectos comunitarios han disminuido. Los fondos metropolitanos que servían para detonar estos proyectos estratégicos de prevención, desafortunadamente, también se han anulado. Usted es un financiero, sabe que cuando hablo de instrumentos que además de tener el ahorro, permitían la efectividad, necesariamente nos daban un alivio, sobre todo cuando las finanzas públicas están tan presionadas por diversas circunstancias. Por sus respuestas, pero sobre todo por su disposición, señor secretario, a tener este diálogo y a construir soluciones anticipadamente. Muchas gracias.